Bueno, entonces Mayra va a compartir con ustedes el trabajo práctico de inversiones. Sí, vamos a arrancar como desde cero, Mayra, analizando todo el contexto y con la solución. Ok. Para los que no estuvieron la clase pasada, estábamos viendo el práctico 22. Así que espérenme un segundo, le voy a compartir pantalla. Lo están viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar con el práctico 22. Esperen, voy a ver si estoy grabando o no la clase. Sí. Ok, empezamos con el práctico 22. Tenemos como información: la empresa Cerritos S.A. cerró su cierre económico número 30 al 31 del 12 del 2018. Lo ha contratado usted a los efectos de auditar el rubro inversiones, brindando la siguiente información. Títulos privados. Acá nos muestra las cuentas que componen al rubro inversiones y nos dice títulos privados por un valor de 100.000. En cada uno nos va a tirar una llamadita que más adelante nos especifica en base a la cuenta, ¿no? El 1 dice: el saldo de la cuenta títulos privados se compone de la siguiente manera. El 15 de noviembre del 2018 compra acciones de Alpargatas S.A. por 40.000, que incluyen 1.000 de gastos de adquisición y el número de acciones adquiridas fue de 400. El 10 de septiembre del 2018 compra acciones a Celulosa Argentinas S.A. por 60.000, que incluyen la suma de 10.000 de gastos de adquisición. El total de acciones fue de 100. Lo que analizábamos la clase pasada era el tema de que estos gastos están incluidos dentro de las acciones y que eso nosotros como auditores lo tenemos que ver. Tenemos que ver la correcta incorporación al rubro del activo. Y según la norma nos dice que se van a evaluar por su valor de compra más los gastos necesarios, ¿sí? Hasta que el bien se encuentre en condiciones de ser vendido o utilizado. Vamos a ir resolviendo por partes, ¿sí? Primero vamos con estos títulos privados. Ay, que se me complica acá. Ahí. Títulos privados. Bueno, yo lo primero que hago en los prácticos es primeramente acomodar la información que ya contiene el práctico, ¿sí? Entonces, esta es la información que nos da el práctico. Adquisición. Acá me falta. Alpargatas. S.A. creo que era. Alpargatas tenemos 400 acciones por 39.000 más los gastos necesarios, hace un total de 40.000. Celulosa, 100 acciones, 50.000 de acción y 10.000 de gastos necesarios, un total de 60.000, ¿sí? Si sumamos esto es lo que tenemos como información al principio, ¿sí? Un total de 100.000. Hasta ahí vamos bien. Después nos dice, no sé si ustedes tienen ahí el práctico a mano para ir siguiendo el enunciado. Yo lo tengo impreso. Les sigo leyendo. Nos tira la información del valor del mercado de los títulos públicos al 31 del 12 del 2018. ¿Por qué creen ustedes que nos tira esta información? Es decir, los títulos privados están acá incorporados por su valor de compra. Nosotros estamos a fecha de cierre y decimos que estos títulos no pueden quedar evaluados a su valor de compra, sino que tenemos que reflejar la ganancia o la pérdida que sufrió esta acción por el valor de cotización que tiene a fecha de cierre. ¿Se entiende? Es por eso que nos tira esa información
del valor de mercado de los títulos públicos a fecha de cierre. Y lo que hacemos es poner esa información. ¿Para qué? Para evaluarlos al BNR. Las acciones a fecha de cierre tienen que quedar evaluadas al BNR. Tenemos las mismas cantidad de acciones, es decir, la empresa sigue teniendo las 400 acciones en Alpargata y 100 en Celulosas. El precio de venta dice Alpargatas es 80 por acción, entonces lo que hago acá es 80 por la cantidad de acciones y tengo mi valor de cotización a fecha de cierre. Celulosas a fecha de cierre vale 800 cada acción, entonces lo que hago es 800 por la cantidad de acciones que tengo y me da un valor de 80.000. Y dice los gastos directos de venta son del 10% sobre el valor de cotización. Entonces saco esos gastos directos, ¿para qué? Para obtener el valor de mi BNR. Es decir, a qué valor deben quedar esas acciones al cierre. Y como ustedes seguro ya saben, el BNR es el valor de cotización menos los gastos directos de venta, ¿sí? Así obtenemos el BNR. ¿Y para qué hicimos todo este cálculo y hacer el BNR? Para compararlo con el valor que nosotros teníamos ya en la incorporación, que es este. O sea, son estos dos valores los que vamos a comparar y sacar la diferencia. Para saber, vamos a poner un color más claro para saber la diferencia y ver si se ganó o se perdió, digamos, con la tenencia de esas acciones. ¿Se entiende? Se entiende, profe, pero cuando va haciendo los cálculos, ¿podría ir un poquitito más despacio si uno ve bien qué está calculando en cada cosa, por favor? Perfecto. Gracias por la aclaración, Valentina. Entonces, Vale, ¿te quedó algo con alguna duda al respecto a los cálculos? Te lo vuelvo a mostrar. Por ahora no, pero bueno, rapidito, por eso. Dale, explico de vuelta. Acá. Esto es lo que teníamos ya en el práctico, ¿sí? Lo único que hice fue acomodar los datos en un cuadro. Ordenarlos, vamos a decir. ¿Sí? Este precio me tira... En la información dices, valor de mercado de los títulos públicos al 31/12 es de Alpargatas 80 por cada acción. Estamos tomando la columna del ejercicio del 2018. El 2017 habíamos dicho que no nos interesa. ¿Sí? Ese fue mala Paulina para ver si le confundía nomás. Así que tomamos el valor del 2018. Y dice 80... No es solamente para ver si se confundía. El tema es que hay que tener siempre en cuenta el momento de incorporación de este caso, el activo, la acción, y si fue en ejercicios anteriores, tenemos que verificar el saldo al inicio. Entonces, no es formal, es para hacer esta explicación, ¿sí? Siempre tenemos que ver si el activo lo tenemos desde el inicio o se adquirió en este ejercicio. Si lo tenemos desde el inicio, tenemos que verificar la cotización del cierre del ejercicio anterior para ver que esté bien valuada al inicio. Bueno, seguimos. El precio me tiraba 80 por cada acción. Entonces yo lo que hago es multiplicarlo por la cantidad de acciones que yo tengo. Yo tengo 400 acciones de Alpargatas S.A. Entonces 80 por 400 me da un total de 32.000. Lo mismo con este de Celulosa, 800 por cada acción, entonces lo multiplico por la cantidad de acciones que tengo, que son de 100. ¿Sí? Ahí obtengo los totales del precio de venta, del valor de cotización a fecha de cierre. Ahora, para sacar el BNR yo necesito los gastos directos de venta, que en el práctico me dice que son del 10%. Entonces lo que hago es sacar el 10% de cada valor de cotización, ¿sí? Tanto de Alpargatas como de Celulosa. Y una vez que tengo estos dos datos,
ahí recién puedo calcular mi BNR, ¿sí? Que va a ser el precio de cotización menos los gastos directos de ventas. Y ahora bien, todo este cálculo que hice y lo acomodé así en un cuadro es para comparar, ¿sí? ¿Para comparar qué? Este valor de incorporación con el BNR que saqué ahora, al cierre. Y saco la diferencia por eso ambos valores, ¿sí? Y ahí voy a saber si gané o perdí. Ya a simple vista vemos que acá Alpargatas S.A. lo adquirimos por 40.000. Al cierre nos cuesta, digamos, 28.800. Entonces hay una diferencia negativa en este caso, ¿sí? Lo mismo pasa con celulosa. Celulosa lo habíamos incorporado a 60.000 y ahora el cierre subió a 72.000. Entonces tenemos un resultado positivo, vamos a decir, ¿no? Y lo que hacemos con esto luego es volcarlo a los asientos ajustando, ¿sí? Porque ya encontramos acá la diferencia. ¿Qué cuenta utilizaríamos para ajustar estas cuentas? Vamos a hacer, se puede hacer todo en uno, pero vamos a hacer por parte. ¿Sí? Vamos a ajustar primero Alpargatas. Si dijimos que acá tenemos una diferencia negativa, ¿qué cuenta utilizaríamos? Títulos privados sabemos que seguro, ¿no? Porque es la cuenta que tenemos que ajustar. ¿Pero contra qué cuenta? ¿Cómo vamos a reconocer esa pérdida? Negativo. Sí, ¿cómo se va a llamar esa cuenta de resultado negativo? Resultado por tenencia, chicos. Resultados por tenencia, en este caso, en el debe, a títulos privados, en el haber, porque disminuye el valor de las acciones. Una aclaración ahí, el resultado por tenencia está bien, también estaría bien con el diferencia de cotización, ¿sí? Eso depende de cada empresa. Sí, siempre hay que tener en cuenta en una auditoría real, ¿no? El plan de cuenta que utiliza la empresa. Si utiliza resultado por tenencia, va a ser resultado por tenencia, si no, diferencia de cotización, ¿sí? Y caso inverso, ¿cómo sería entonces para celulosa? Acá lo que tenemos que reconocer es que nuestra acción subió. Entonces, resultado por tenencia o diferencia de cotización va a ir en el lado del haber. Por la diferencia que calculamos, que era de 12.000. ¿Está bien? ¿Alguna duda respecto a esto? Ok, seguimos con el siguiente entonces, que es títulos públicos. Títulos públicos, tenemos un saldo de 25.000 y la llamadita me dice: el saldo de la cuenta títulos públicos se compone de la siguiente manera. El 1 de septiembre compra Bonex dólares a 25.000 pesos. Cotización de los Bonex al 31 de diciembre del 2018 es de 26.200. A fin de ejercicio se verificó el devengamiento de la renta mensual de los Bonex, que ascendía a 50 dólares. Dicho devengamiento no se encontraba contabilizado de la renta al cierre y el último vencimiento del cupón fue en el mes de agosto del 2018. En el momento de la compra fue adquirido sin renta devengada. Los cupones de renta son pagados semestralmente. Bueno, acá en este caso tengo demasiada información y a mí cuando es así me gusta hacer línea del tiempo como para ubicarnos. Vamos a ubicar esta información. Marco acá el cierre, tengo agosto a febrero. Ahora le explico por qué. Marco mi cierre en diciembre, que es el 31 del 12, ¿no? Me dice
que el último cupón pagado fue en agosto. Es decir, acá se pagó el último cupón. Y los cupones de renta son pagados semestralmente, me dice. Es decir, cada 6 meses. Entonces voy a tener septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y acá se va a hacer el siguiente pago. La compra yo la hice el 1 de septiembre. Acá. El 1. Y dice que la renta mensual de estos bonex devengan $50 mensuales. Entonces yo voy a tener 50 septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Y el mismo planteo me dice que la empresa no contabilizó esto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es contabilizar estos intereses. ¿Se entiende? Vamos con estos primero. Estos intereses lo que vamos a contabilizar. Y el puntito que me dice sin renta devengada es porque justamente se compró acá el 1 de septiembre. El último pago fue en agosto. Es decir, que los primeros intereses que va a devengar a partir de septiembre los vamos a tener acá, ¿sí? Si la compra hubiera sido acá en octubre, ya hubiéramos tenido un mes de renta devengada. Ok, eso como para explicar y entiendan el planteo, ¿sí? ¿Cómo contabilizamos estos intereses? Acá. Dijimos que son, devengan una renta de $50 mensuales. Entonces, correspondiente al mes de septiembre a diciembre son 4 meses. Serían $50 por 4 meses, es un total de $200. Después, en la última parte del práctico me tira información sobre el tipo de cambio, la cotización de dólares al cierre, ¿sí? Me dice tipo de cambio vendedor a 2,85 y tipo de cambio comprador a 2,80. ¿A qué tipo de cambio nosotros tenemos que transformar estos $200? ¿Al comprador o al vendedor? Comprador. Por regla general, los activos cotizan a tipo de cambio comprador y a fecha de cierre. Eso es importante también tener en cuenta. Entonces, a tipo de cambio comprador dijimos 2,80 y esos dólares pasamos a pesos, ¿sí? Estos son intereses ya ganados, devengados, o también se le puede llamar renta de título público. ¿Sí? Como bien dijimos hoy, es dependiendo del plan de cuentas que tenga la empresa. Después nos queda, bueno, estos son los intereses devengados, ¿no? Pero nos quedan intereses a devengar después del cierre. Y eso también hay que contabilizarlos. Y vamos a hacer el cálculo de estos intereses que son a devengar. Que nos queda devengar, entonces nos quedaría para el próximo ejercicio, enero y febrero, porque en febrero se paga estas rentas. Sería $50 por 2, sería un total de $100. Seguimos hablando de dólares acá. Ahí le especifiqué, enero y febrero, corresponde a enero y febrero. Lo mismo, lo pasamos a moneda argentina. Multiplicamos por el tipo de cambio a fecha de cierre, que es 2,80, y nos da un total de interés a devengar de 280 pesos. Entonces, ¿cómo quedaría el ajuste de esto? ¿Qué estamos ajustando acá? Profesora,
¿Podría repetir, los intereses se devengaron, no se cobraron? Claro, porque los títulos públicos tienen la particularidad que una vez que los compramos, según el plazo que tenga en este caso, por ejemplo, son pagados semestralmente, dice. ¿Sí? El último pago de este título fue en agosto. Nosotros lo compramos el 1 de septiembre y devengamos por la totalidad. Porque a partir de septiembre empieza el nuevo interés que va a pagar. Y lo va a pagar recién en febrero. Entonces tendríamos un crédito ahí. Es un crédito. ¿Cómo se llama ese crédito en títulos públicos? Ya mostró ahí, decía cupones por vida cobrar. Ah, ustedes me están Sí, espiando no. todo, me están... Sí, no, pero porque si no voy a decir, van a decir, porque miró. Está atento, está Y atento. también se puede usar renta, cobrar renta de títulos públicos. O sea, hay distintas cuentas también, ¿no? Pero lo importante es reflejar el crédito, ¿sí? Y normalmente se llama renta de títulos públicos o algo más. Nosotros acá le pusimos cupones corrido como para que ustedes entiendan cuál es la operatoria de títulos públicos. Ok, entonces, cupones a cobrar, cupones corridos. Y como vuelvo a repetir, siempre dependiendo también en una auditoría real el plan de cuenta de la empresa, ¿no? Pero lo importante, como dijo Paulina, es reflejar este crédito. Entonces hacemos intereses ganados o devengados o renta de títulos públicos por 560 pesos. 560 pesos. Intereses a devengar, que son los correspondientes a enero-febrero del próximo ejercicio, que lo sacamos acá por 280. Y acá ponemos la totalidad, ¿no? Bien. Por un lado, entonces, lo que hicimos acá fue simplemente el devengamiento. Dice, la compra de los bonex se compró 25.000 y la cotización del bonex al 31 del 12 del 2018 fue por 26.200. Ahí tenemos una diferencia y lo que hay que hacer siempre al cierre es hacer la evaluación al cierre. Nuevamente, si ganamos o perdimos con la tenencia de esos títulos. Entonces hacemos la evaluación al cierre. Los títulos públicos al cierre también se evalúan a su BNR, ¿sí? Es decir, el valor de cotización menos los gastos directos de venta, que en este caso, en este planteo, yo quiero que presten atención acá porque no quiero que presta confusión. En este caso, el enunciado no me da datos de los gastos directos de venta respecto a estos títulos públicos. ¿Sí? Por eso yo lo dejé acá en 26.200, el valor de cotización. Pero en la fórmula yo acá le puse menos y el porcentaje, si habría que restar algo, ¿sí? Que correspondería a los gastos directos de ventas. En este caso, como es 0, quedó al valor de cotización. Pero tengan cuidado con esto, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es restarle los cupones ya devengados. ¿Por qué? Porque este valor de cotización cotiza, valga la redundancia, los cupones ya devengados dentro de ese título. Es decir, yo lo compré acá el 1 de septiembre, a fecha de cierre, el valor de cotización tiene incluido todo este devengamiento que hicimos, ¿sí? Entonces, yo lo voy a tener que restar acá, que habíamos sacado era de 560, estos cupones devengados. Porque como bien dijo el compañero, es créditos, no corresponde al rubro inversiones tampoco. Y digo que presten atención acá porque no quiero que entiendan que cupones devengados sea un gasto directo de venta. ¿Se entiende esto?
Hay que quitar esos cupones devengados. ¿Se entendió, chicos? Sí, pero Yo le quise esconder todo y ahora le estoy buscando. Bien, entonces acá la cotización teníamos la adquisición, la adquirimos por 25.000 y el cierre me tira como dato que valen 26.200. Como bien le expliqué acá, le restamos los cupones ya devengados y la diferencia de cotización. ¿Con qué voy a comparar este número? Estos 25.640, ¿con qué valor lo voy a comparar para sacar la diferencia de cotización? Compra. ¿Cómo? El valor de compra. Así es, Lucas. Lo vamos a sacar con el valor de compra. De ahí va a surgir nuestra diferencia de cotización. Porque acá a simple vista, si lo ponemos así, pareciera que esta es nuestra diferencia. Pero tenemos que tener en cuenta esto de restarle los cupones devengados y ahí recién obtener el valor para sacar la diferencia de cotización, que en realidad son de 640 y no de 1.200 como parece desde un principio. Una vez que sacamos estos valores, lo que hacemos es ajustarlos en el asiento. Y en este caso, ¿cómo me quedaría? profe, ¿puede posicionarse de vuelta en el 640? Sí. Ah, ahí está. No encontraba dónde estaba el precio de adquisición, perdón. Ahí está, te lo marco si querés. Ahí lo que comparamos es esto con este valor que sacamos acá y obtenemos esta diferencia de cotización. ¿Está bien? Sí, profe, ahora sí. Sí, sí. Entonces, en este caso subió el valor, ¿no? Por 640 pesos. Vamos a tener títulos públicos a resultado por tenencia o diferencia de cotización, la cuenta que más le guste, mientras refleje ese resultado. Bien, y ahí quedaría ajustado nuestros títulos públicos. ¿Alguna duda con títulos públicos? Si nos pasamos al siguiente. No, profe. Ok, el siguiente es plazo fijo con un saldo de 151.000. La llamada me dice, hay dos plazos fijos en este caso. Dice, el saldo de la cuenta plazo fijo corresponde a, vamos por el primero, un plazo fijo al 12% de interés anual efectuado el 31 de octubre del 2018 a 180 días por 100.000 pesos. Como les digo siempre, es primero acomodar los datos que tenemos, haciendo cálculos así auxiliares. Voy a acomodar lo que es la incorporación, 31 de octubre, constituye el plazo fijo por un plazo de 180, un valor de 100.000, una tasa anual del 12%, que mensualmente sería 1%. Hasta acá simplemente lo que hice fue acomodar los datos. En este caso lo que hay que hacer nuevamente es devengamiento, ¿sí? De los intereses ya devengados y los que faltaran devengar. Así como le dice, el 31 constituye el 31 de octubre, voy a tener que devengar noviembre, todo noviembre y todo diciembre.
el valor que coloqué, que son de 100.000 pesos que coloqué en el plazo fijo, capital. El capital por el 2%, porque son 2 meses, 2.000 pesos de interés. Esto sería lo ya devengado que deberíamos registrar, ¿sí? Ahora vamos a ver los intereses a devengar en el siguiente ejercicio, que sería enero, febrero, marzo y abril. Son 4 meses. Entonces acá hago el mismo cálculo. El capital por 4%, que corresponde a enero, febrero, marzo y abril. Y esto nos quedaría a devengar. Esta está bien fácil. Entonces voy a mis ajustes, reflejo estos intereses ganados que dijimos que era por 2.000, ganados por 2.000, intereses a devengar por 4.000, aumentando el valor de la inversión plazo fijo. ¿Está bien? Vamos al siguiente, que es otro plazo fijo. Dice: un plazo fijo colocado el 15 de noviembre a 180 días a una tasa del 6% de interés real por un valor de $15.000 registradas a un tipo de cambio de 3,4. En el 15 de noviembre, entonces, si nosotros hacemos el tipo de cambio en ese entonces, que era 3,40 por los $15.000 que se colocó, nos da un total de 51.000, que es lo que está reflejado en la información que nos da bien al principio en el cuadro, la composición del rubro. Acá nuevamente lo que tenemos que hacer es el devengamiento de esos intereses y ver si surge, como está en dólares, ver si surge alguna diferencia en el tipo de cambio, ¿no? Ya de por sí vemos, porque si incorporamos a un tipo de cambio del 3,40 y a fecha de cierre ya sabemos que tenemos 2,80, tenemos que ajustar esa diferencia, hay que reflejarla. Volvemos a acomodar los datos. ¿Sí? Este plazo fijo en dólares se hizo el 15 de noviembre, la Constitución. Un plazo a 180 días. Acá atentis con esto, son valores en dólares, $15.000. La tasa de interés me dice tasa de interés real en el práctico. Se entiende tasa de interés real, que es por el periodo total de la operación, es decir, a 180 días, 6%. Entonces el interés va a ser el capital que coloqué por el porcentaje, ¿sí? Y esto sigue siendo en dólares. Es decir, que al vencimiento del plazo fijo, la empresa cobraría el capital colocado de 15.000 más los 900. Y acá podemos hacer como una especie de cálculo para saber en cuánto nos tiene que quedar este plazo fijo en dólares al cierre. Podemos, en realidad en todos los anteriores deberíamos haber hecho el mayor, pero para saber en qué monto me tiene que quedar, lo que yo puedo hacer es tomar el capital de este plazo fijo más los intereses que la empresa va a cobrar al vencimiento y multiplicarlo por el tipo de cambio a fecha de cierre. Esto me da un valor de 44.520. Es decir, que yo ya sé que acá mi mayor de plazo fijo en dólares, el saldo que me tiene que dar acá es de 44.520. A ese saldo yo tengo que llegar con los ajustes. ¿Se entiende esto? Vamos entonces, Sí, profe. primero con el devengamiento. ¿Sí?
tenemos, constituimos el 15 de noviembre, es decir, que tenemos que tomar en cuenta los días restantes de noviembre, que son 15 días, más los 31 días de diciembre. Son un total de 46 días. Acá hago el cálculo de los intereses devengados correspondiente a 46 días. Y lo que hago es el capital en dólares por la tasa de interés dividido 180 días. Esto me va a quedar el interés diario por los 46 días ya transcurridos, ¿sí? Porque recuerden que estamos a fecha de cierre. Y acá lo que hago, como les dije, este interés es en dólares. Lo que tenemos que hacer es pasarlo ahora a moneda nacional. Y acá tomo en cuenta el tipo de cambio comprador a fecha de cierre, que era 2,80. Y lo que hago es pasarlo simplemente a moneda argentina. ¿Sí? Multiplico esos intereses por el tipo de cambio comprador. Y me da 644 de intereses devengados. Hacemos lo mismo con los intereses a devengar correspondiente a enero, febrero, marzo, abril y mayo. En mayo aproximadamente el 14, entre el día y el 14 vamos a cobrar, la empresa cobraría el plazo fijo. Sacamos el interés que falta devengar. ¿Sí? Acá yo lo hice por diferencia simplemente porque si ya devengamos 230 días no quedan lo restante, que sería un total de 670. O si quieren también pueden hacer el mismo cálculo que hicimos acá, le va a salir lo mismo. Volvemos a tomar el tipo de cambio a fecha de cierre y lo pasamos a moneda nacional. ¿Sí? 670 dólares por el tipo de cambio 2,80 nos da un total de 1.876 pesos. Y ahora lo que hacemos es ajustar en los asientos. ¿Y cómo quedaría este asiento de ajuste? Yo puse acá plazo fijo en dólares, a intereses ganados, a intereses a devengar. ¿Sí? Intereses ganados por 644, que es este. A devengar 1876, que es el que sacamos de acá. Y en ese caso nuestro plazo fijo en dólares ascendería a 2.520 pesos. ¿Se entendió? Profe, ¿podría mostrar la? ¿Se me escucha? Yo no sé si mi internet no anda bien, pero los escucho cortado cada vez que hablan. ¿Se te cortó, Mariano? Ah, se le cortó. Ah, perdón. ¿Podría mostrar de vuelta la fórmula del 670? El 670 lo saqué por diferencia simplemente. ¿Sí? Teníamos 900 dólares. Acá ya sacamos lo devengado y lo restante sería a devengar. Ahora, este cálculo me parece que es el que querés, ¿no? Sí, entendí. No, me quedo pendiente nomás si se entiende. ¿Se entendió este? Este es el capital por los intereses dividido 180, lo que me va a dar un interés diario, multiplicado los días transcurridos. ¿Sí? Me dio un total de 230 dólares.
$230 ya se ganaron, ya se devengaron, ¿sí? Los intereses restantes quedarían a devengar y simplemente lo saco por diferencia. En mi caso lo hice así, pero se puede utilizar también la misma fórmula que lo utilizamos arriba y te va a salir lo mismo. Es decir, $900 es lo que la empresa va a cobrar en su totalidad. Ya se vengó 230, entonces todo lo que queda para llegar a 900 es lo que va a quedar a devengar. Y ahí se llega a 670. ¿Se entiende, Mariano? Sí, perfecto, profe. Gracias. Profe, ¿y puede posicionarse un ratito de vuelta en la parte de los asientos? Sí. Voy a ver si puedo poner pantalla completa. ¿Ahí lo ven un poco mejor? Sí. Acá están los asientos. ¿Querés ver alguno en particular? No, el último nomás se me fue. No llegué a mirar. Por las dudas. Ahí está. Sí. Plazo fijo en dólares, a intereses ganados, a intereses a devengar. Ahora lo que tenemos que hacer... Profe, disculpe, Sí. es mayor el resultado. ¿Podría mostrar de plazo fijo cómo lo sacó? Sí, a eso justamente iba. Nosotros decíamos que nuestro saldo a plazo fijo, a fecha de cierre, no tiene que quedar este saldo. ¿Por qué? Porque acá hice el capital más los intereses que la empresa tiene que cobrar al vencimiento de plazo fijo por el tipo de cambio que tenemos al cierre. Y decimos que nuestro plazo fijo tiene que quedar con un saldo de 44.520. Todavía no llegamos porque falta la diferencia de cotización todavía. ¿Ok? Acá lo único que tenemos, vamos a reflejarlo ya. Ahí pasa que si le pongo en pantalla completa no me deja usar allá arriba. Bueno. Lo que tenemos hasta el momento es la información que nos tira el práctico, que dice que la empresa tiene 51.000 en plazo fijo, que fue adquirido por un tipo de cambio de 3,4. Ahí ya sabemos que hay una diferencia de cotización que ahora la vamos a sacar, ¿sí? Lo que nosotros hicimos fue el devengamiento, en donde aumentaba nuestro plazo fijo por 2.520, el asiento que recién hicimos, este asiento. En el debe, plazo fijo, 2.520. ¿Sí? Nos faltaría un monto acá en el haber para llegar a este valor de 4.520. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. La diferencia de cotización. Acomodo los datos. Adquisición, pues acá vamos a poner constitución, podemos poner. Bien. La constitución entonces tenemos por 51.000, que fueron $15.000 por el tipo de cambio en el 15 de noviembre, que fue por 3,4. ¿Sí? Me da un total de 51.000 pesos. A fecha de cierre yo tengo todavía esos $15.000 constituidos, pero lo que baja es el tipo de cambio. Entonces yo lo que hago es nuevamente $15.000 por el tipo de cambio al comprador a fecha de cierre, que es 2,80. Y ahí saco la diferencia, ¿sí? Una diferencia que es de 9.000. ¿Cómo reflejamos esa diferencia en plazos fijos? ¿Alguien se anima a decirme ahí el ajuste?
¿Ganamos o perdimos? Vamos por eso primero. ¿Ganamos o perdimos ahí? Pedimos. Entonces, ¿cómo sería el asiento? Casi te animaste, Lucas. Sí que no quiero decir una cosa. Acá estamos para equivocarnos. Nada, había una cuenta que se llamaba resultado por inversión. No quiero decir boludeces. En este caso sería diferencia de cotización, así de simple. La diferencia de cambio. Y reflejamos es... Este resultado de Lucas que está queriendo recordar es cuando hay inversiones permanentes. Tienes razón, resultado de inversión permanente, con eso me estaba confundiendo. Sí. Así es, profe. Entonces, quedaría el ajuste, diferencia de cotización a plazo fijo en dólares, por un total de 9.000. Y ahí vamos a nuestro mayor y va a coincidir lo que les decía hoy. ¿Sí? Ahí llegamos a ese valor de 44.520. ¿Está bien? ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, vamos con el siguiente entonces. A ver qué cuenta. Caja de ahorro en dólares por un saldo de 14.000. Y dice, según confirmación del banco, corresponde a 4.980 dólares. Bien, si hacemos esos 4.980 este es el saldo que tiene la empresa, 14.000. Si hacemos esos 14.000 por 4.900, que correspondería a 4.980 dólares, nos va a dar el tipo de cambio que se tomó en ese entonces, ¿sí? Que es de 2,81. Y lo que tenemos que reflejar acá es nuevamente la diferencia de cotización respecto al tipo de cambio al cierre. Entonces volvemos a tomar esos 4.980 dólares que el banco nos confirma por el tipo de cambio a fecha de cierre, que es 2,80. ¿Sí? Y ahí vamos a obtener una diferencia, justamente por esta fluctuación en el tipo de cambio. Sacamos la diferencia y es un total de 56 pesos que se debe reflejar. Ajustamos, sería diferencia de cotización a caja de ahorro, reflejando esa pérdida en el tipo de cambio. Yo les dejo un ratito ahí, no sé si ustedes están copiando. Simplemente acá reflejamos la diferencia entonces en cuanto al tipo de cambio. El siguiente, si no hay dudas, cualquier cosita me para nomás. Y el siguiente es moneda extranjera, que el saldo dice 3.360. Y la llamadita me dice, corresponde a 1.200 dólares adquiridos el 15 de diciembre de 2018
a un tipo de cambio de 2,80 para la adquisición de un rodado para el sector de comercialización. En el arqueo realizado se recontaron 1.100 billetes y una boleta del día 29 de diciembre del 2018 de $100, vendidos a un tipo de cambio de 2,78. ¿Qué pasó acá? La empresa compra o adquiere $1.200 el 15 de diciembre y el 29 de diciembre, fecha cercana al cierre, encontramos en el arqueo 1.100, ya no 1.200 como la empresa lo había adquirido, sino que encontramos $1.100 físicos y una boleta. ¿Sí? Que acá no me tira mucha información, pero podemos suponer dos casos: que vendimos esos $100 y nos dieron una boleta por esa operación, y a quien le vendimos nos tomaron a un tipo de cambio menor, ¿sí? Que es 2,78, o que nos llegó alguna boleta de servicio y lo pagamos con $100. De los dos planteos. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es ajustar eso. Uno, porque evidentemente la empresa no contabilizó estos $100 que salieron, y es muy normal que pase esto a fecha cercana al cierre. Es por eso que nosotros como auditores tenemos que estar muy atentos a esas últimas operaciones muy cercanas al cierre, ¿sí? No contabilizó la salida de los $100 y por ende tampoco esa boleta que estaba ahí. Entonces lo que vamos a hacer es hacer ese ajuste. Acá nuevamente podemos hacer el mismo planteo o seguir la misma lógica que hicimos acá, ¿sí? En plazo fijo en dólares, para saber cuánto nos tiene que quedar el saldo de nuestra cuenta moneda extranjera. Físicamente la empresa tiene $1.100 al tipo de cambio a fecha de cierre, que es 2,80, nos da un saldo de 3.080. Es decir, que nuestro mayor acá en moneda extranjera, acá nos tiene que quedar 3.080. ¿Sí? A ese saldo nosotros tenemos que llegar, hacer los ajustes correspondientes hasta llegar a ese saldo. ¿Se entiende? Bien, la empresa entonces tenía $1.200 adquirido a 2,80, me dice que da un total, 1.200 por 2,80, un total de 3.360. $100 que salieron de la caja sería 100 por 2,80. Perdón, este es los $100 que salieron de la caja, que lo tomaron a 2,78, ¿sí? Este es simplemente para hacer la diferencia. Teníamos la empresa tenía $1.200, salieron $100 a un tipo de cambio de 2,78, me da un total de 278 en pesos, ¿sí? A fecha de cierre nosotros tenemos que reflejar esta pérdida, sería porque tenemos un tipo de cambio de 2,80. Entonces hacemos la diferencia entre estos dos y nos da 2 pesos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer el ajuste de esto? Dijimos, acá no tiene que quedar este monto en moneda extranjera. El asiento sería CAFJA, diferencia de cotización, reconociendo ese resultado negativo por los montos que sacamos acá, ¿sí?
reconocemos los 2 pesos por la diferencia de cotización a moneda extranjera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Porque en ambos casos, en las 2 situaciones que le presenté, que podemos entender el práctico, ¿no? Porque nos dice solamente boleta del 29 de diciembre. Una situación es que vendimos los dólares. Entonces, si sacamos dólares, nos entró peso. ¿A cuánto? A 278. ¿Sí? O si en el hipotético caso nos llegó una boleta de algún servicio y lo pagamos con 100 dólares, en ese caso acá sería un resultado negativo, ¿sí? Pero acá lo que nos importa y lo que tiene que quedar bien es que este cálculo de acá, a moneda extranjera, que tiene que quedar en el haber. Esa es la lógica que deberíamos seguir, ¿sí? Y ahí corroboramos con nuestro mayor. Decía el práctico que el saldo al inicio ahí era de 3.360, ¿sí? Ahora lo que hicimos es ajustamos esa cuenta, ¿sí? Por 280 pesos. Y nos queda en 3.080. ¿Está bien? Esto no hace falta. ¿Está bien, chicos? ¿Entendió esto? Ahí ajustando esta diferencia acá, llegamos a los 3.080. Perfecto, y eso sería todo. El práctico termina con este ejercicio. ¿No quedó ninguna duda? No, profe. Perfecto. ¿Quieren que le deje un rato más ahí el práctico? ¿O quieren que vuelva en algún punto en específico? Profe, ¿puede poner un poquito más arriba? Así copio porque entré tarde pues estaba en otra clase. Y así es por Dale. práctico. En la primera parte. Gracias. Ahí. ¿Y puede correr un poquito más la pantalla? Que se vea la última parte de títulos privados. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Ahí está, no de nada. Saquen captura si tienen que sacar. O si no, pues no, profe, decimos fácil. Así más fácil para ustedes. No, es importante que ustedes intenten también hacerlos, porque ahí es cuando surgen esas dudas. Y todavía estamos a tiempo de dudas, así que yo les recomiendo que lo hagan. ¿Sí? De todas formas va a subir después la clase, ¿no? Sí. Sí, estaba esperando si Paulina recuperaba la cuenta que tenemos en YouTube para subirla desde ahí, porque en el aula virtual no me permite subir, no sé si es porque es muy pesada la clase, me parece. O si no, se crearía otra cuenta nomás de YouTube, pero le vamos a estar avisando. Profe, la clase del martes tampoco encontré en el aula. Y
en YouTube busqué, pero hay clases viejas nomás, o yo nomás estoy errada. Sí, eso es lo que estoy diciendo, Ah, perdón. que no tenemos aún la cuenta de YouTube. Estamos viendo si podemos ir a esa cuenta, digamos, y subirla desde ahí, o si no, se crearía otra cuenta o yo la subiría desde mi propia cuenta en YouTube. Ah, bueno, profe, gracias. Se va a buscar la manera. En el aula virtual no me permite subir porque es muy pesado el video. Por eso Ahí que... yo conseguí la clave para Perfecto. subir el canal de Perf- Claudia. A esto te pasa. Perfecto, entonces ahí vamos a subir al... Gracias, profe, así nos pasamos el fin de mirando clases, la auditoría. Se pasan estudiando auditoría, qué lindo. Sí. Paulina, te dejo la clase.